Amigas y amigos, seguimos en estos cortos sobre el reino de Dios y buena voluntad, ¿no? El tema este que nos ocupa, la buena voluntad, nos permite comprender lo que expresaba ese texto de Lucas 17:21, cuando le preguntan a Jesús sobre el reino de Dios, ¿cuándo será? Y él contesta, el reino de Dios está dentro de ustedes. Donde haya buena voluntad dentro, ahí se juega el reino de Dios, ¿no? Se juega en la conciencia de la honestidad de cada uno sin hacer trampa. Ahora, esa dimensión implica otra, que es la dimensión de ponerse en la piel del otro. No hagas al otro lo que no querrías que te hicieran a ti. Ahí la buena voluntad, por tanto, tiene una dimensión hacia adentro, no hacerse trampa a uno mismo, ser honesto, no hipócrita, y tratar al otro como querrías que te trataran a ti, ¿no? La alteridad. Y ahí tenemos el prototipo de buena voluntad. Donde hay eso, esa persona es de buena voluntad, ¿no? Y hay muchas personas practicantes en las diversas religiones con esa buena voluntad. Incluso diría más, que la religión como tal puede, en algunos aspectos, cumplir una función social para ayudar a la buena voluntad de la gente, a que sean auténticas en sí mismas y a que tomen al otro en serio, a afirmar, digamos, y motivar a la alteridad. Sin embargo, también es verdad que las instituciones religiosas siempre se han impuesto como tales gracias a poderosos mecanismos de expansión, a veces coercitivos, con violenta coerción, ¿no? Incluso la tradición cristiana, en la llegada a América, del cristianismo, se argumentaba a menudo por parte de algunos misioneros a partir de aquel texto de una parábola de Jesús, en que dice Jesús, Lucas 14, 23, dijo en la parábola, le dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Oblígalos a entrar. Y algunos decían, ¿ves? Hay que obligar a entrar, aunque no les guste. Y se aplicó eso, digamos, por la razón, no por la razón, por la fuerza. Eran hechos cristianos si querían sobrevivir, ¿ya? Ese tema que marcaba el que no fuera un convencimiento que motivaba la conciencia a decidir libremente en esa dirección, sino que eran forzados por temor, por el poder de aquellos que lo imponían, etc. Y así a menudo muchos fieles creyentes de buena voluntad se encuentran en instituciones que al inicio esas instituciones se impusieron por fuerza. Hubo buena voluntad también de mucha gente, pero hubo mucha fuerza, digamos, que obligaba a formar parte de eso por el poder que tenía esa institución, ¿ya? Y por tanto, en la raíz había un miedo, y sigue a veces vigente, la gente se mantiene en esa institución por temor a que si se saliera de ello o no fuera fiel a ello, afectaría su pertenencia y su salvación eterna. Toda esa temática que inhibe a mucha gente en la criticidad. Y sin embargo, lo que implica la decisión para ser una opción creyente libre, una opción humana real, implica la criticidad. Y ahí tenemos que, por tanto, la buena voluntad tiene que implicar autocrítica con respecto a una perspectiva religiosa cuyo origen ha sido coercitiva, ha sido obligar a entrar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que motiva la libertad para motivarse a decidir en esa dirección? Es el descubrir con la conciencia el sentido profundo de algo que motiva a la libertad a decidir libremente en la dirección de eso cuyo sentido es descubierto. Si no hay eso, hay obligatoriedad, hay temor, hay poder. Es la ambigüedad de la religión, ¿ya? Que implica que muy a menudo hay buena voluntad, pero sostenida sobre temores o bien sobre fanatismos de que
gracias a cumplir aquello que se impuso coercitivamente, entonces yo participo fanáticamente en ese mismo poder que se me impuso a mí e intento imponerlo a los demás fanáticamente. Y ahí radica la ambigüedad de las religiones. Y cuanto más poderosas son, más ambiguas. Es más, incluso históricamente, las religiones monoteístas tienen mayor riesgo de fanatismo que el politeísmo, porque el politeísmo puede ser más relativizo, que cada uno tenga su Dios y empatados. Si resulta que Dios es uno solo y es el mío y tiene mucho poder, tiene uno la legitimidad de imponerlo a los demás en nombre del único Dios que, curiosamente, es el mío, con todo lo que implica la sospecha de narcisismo en esa religión también, ¿ya? La sospecha de narcisismo. En el cristianismo original, inicialmente, esa superación del tema llevó a un cristianismo martirial, a que, a pesar de que no era funcional su perspectiva, que corregía el criterio del poder por el de la alteridad, por el de la misericordia, ¿ya? Lo corregía, la decisión por el mísero, por los pobres, eso marcó el primer cristianismo, y el valor que había ahí no sacralizaba las pretensiones del imperio romano, hasta que fue perseguido, por lo tanto, hasta que llegó un momento en que el imperio dio la oportunidad en esa fuerza cristiana de sacralizar un imperio que estaba en crisis por el inicio de los bárbaros, ¿no? Y con Teodosio, el año 381, convirtió el cristianismo en la religión oficial del imperio romano. Y ahí tomó la fuerza coercitiva, la cristiandad, ¿no? Fíjense que en esa perspectiva produjo eso una reacción en la línea del verdadero cristiano martirial previo, que es la reacción monástica. Al siglo IV se fueron cristianos a vivir las bienaventuranzas al desierto. No aceptaban ese concepto de cristiandad que hacía que la religión cristiana fuera funcional a intereses de poder. Empezó a ser conveniente egocéntricamente ser cristiano. Y así surgió la ambigüedad de la cristiandad a partir del siglo IV y que siguió durante toda la historia hasta nuestros días, ¿no? Ahora, en ese sentido, esa dimensión crítica propia de la buena voluntad, cuando es auténtica, que se pone autocrítica con respecto a la dimensión de poder que está en la institución a la que uno pertenece, ¿no? Eso marca que ya en el origen del cristianismo el Evangelio nos da algunos textos puestos en boca de Jesús que suponen esa criticidad propia de la buena voluntad religiosa. Cuando Jesús les dice en Mateo 10, 34, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Ese texto, ¿en qué contexto está? Que el cristianismo primitivo marca en Jesús una criticidad de la nueva alianza, ¿no? De la cercanía de Dios a toda la gente de la calle, que puso en jaque la pretensión de la antigua alianza de Dios legitimando un poder de una raza más que otra, la judía, o de un sexo más que otro, etc. ¿Ya? Y Jesús entra en crisis esa perspectiva y él le pone, la tradición de Mateo, en boca de Jesús, la conciencia de esa criticidad. No ha venido a traer la paz para evitar la criticidad que pueda afectar eso a buena voluntad, la ausencia de crítica, el para evitar críticas seguir siendo sí padre, ¿ya? Esa ausencia de criticidad puede afectar la buena voluntad, puede ser debida a temores o a búsqueda de estar a la buena con la institución porque me es ventajoso o porque así aseguro más la salvación mía, qué sé yo, por muchas perspectivas, inoculadas por la misma coerción del poder religioso, por lo demás, ¿no? En gente de buena voluntad. En la línea de aquello que un moderno como Carlos Marx criticaba y tenía su base para ello, de que la religión dominante es la religión de la clase dominante.
que inocula en la gente sencilla, de buena voluntad, esa misma pretensión como opio para evitar que tomen conciencia crítica y así se sometan a los intereses de la clase dominante, sacralizados con la religión dominante. Esa lógica que hay ahí implica que la buena voluntad tiene que tomar conciencia crítica de ese riesgo real que se da en las grandes instituciones religiosas, ¿no? Y eso marcó el conflicto inicial del cristianismo, el problema que tuvo el primer cristianismo al interior del judaísmo, de Jesús mismo, y por qué Jesús acabó crucificado por la institución religiosa presidida por el sumo sacerdote, el cambio de Pablo y el problema que tuvo Pablo cuando se convirtió, después de ver claro que él formaba parte de una religión coercitiva, un judaísmo rabínico, se dio cuenta de eso y vino la autocrítica y la conversión de Pablo a esa autocrítica y se convirtió en un judío traidor para la institución rabínica misma, ¿no? Y perseguido por ella, ¿no? Ese es el tema que hay ahí fuerte, ¿no? Entonces la pregunta sería ¿cómo discernir en esa ambigüedad religiosa cuándo hay autenticidad, cuándo hay buena voluntad y cuándo entra en riesgo la buena voluntad? Cuándo es buena voluntad o cuándo hay trampa, que para evitar el conflicto con la institución evito la criticidad. Ese es el punto que está en juego, ¿no? El criterio fundamental para enfrentar ese riesgo es, creo yo, profundo y simple a la vez. Con que todos estamos marcados por las hormonas egocéntricas, ¿no? Por el narcisismo, que diría Freud, consciente o inconsciente, todos estamos marcados por aquello que nos interesa, asumiendo cosas en la medida en que en el fondo nos interesa, es funcional al propio narcisismo. A partir de ahí, una religión es tanto más convincente cuanto menos sospechosa sea de narcisismo. Y al revés, es tanto más convincente, o al revés, es tanto menos convincente cuanto más sospechosa de narcisismo, y es tanto más convincente cuanto menos sospechosa sea de narcisismo, ¿ya? Eso es un criterio importante, ¿no? En toda forma de ver una religión, siempre hay que ver cuánto eso puede ser proyección de mis propios intereses, que lleva a usar a Dios en función de esos propios intereses, ¿no? A ser la proyección de los intereses propios en Dios, sacralizando mis propios intereses, ¿no? El riesgo que ya la tradición judía integró en el Deuteronomio, capítulo 5, cuidado con la religión, no usarás el nombre de Dios en vano. La religión puede ser funcional a intereses, a las vanidades propias. Por eso cuidado, sé autocrítico, no uses a Dios en función de intereses egocéntricos, ¿no? Esa misma tentación es a la que alude el texto famoso de Mateo y Lucas, el capítulo 4, de las tentaciones de Jesús, en la que le lleva el mismo Satán, símbolo del tentador, y le dice, exhibe un milagro, vendrán los angelitos, tírate abajo, exhibe un milagro que Dios está contigo y ahí tienes el poder asegurado. Exhibe que Dios está contigo y así sacralizas el poder, tus intereses, ¿no? Es un riesgo real. Y Jesús que responde, no tentarás al Señor tu Dios, apártate Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. No uses la religión en función de intereses egocéntricos. Si hay intereses egocéntricos en juego, de plata, de poder, de bienestar propio y de lo mío, de mi raza o de mi grupo o mío, eso es sospechoso de narcisismo. Y si hay religión ahí, estás pecando contra el primer mandamiento, usando a Dios por vanidad. Y no uses a Dios por vanidad. No caigas en esa tentación, como dice Mateo 4, y citando Deuteronomio 6 también aquí, ¿no? Por tanto, la buena voluntad radica en la conciencia libre de cada uno sin hacerse trampa. Y ese no hacerse trampa se verifica también porque me pongo en la piel del otro, en la decisión de alteridad.
aunque no me convenga egocéntricamente tomar en cuenta al otro, al mísero, al prójimo mísero, que decidir por él no es funcional a mis intereses egocéntricos, ¿no? En esa línea, la decisión tiene que ser en el fuero interno, como decía Lucas 17:21, ¿no? El reino de Dios está dentro de ustedes, se juega en lo que se genera en la conciencia que motiva la libertad. Por eso el Vaticano II, en un documento que fue muy importante en el Concilio Vaticano II, el de libertad religiosa, ya en el número 3, dirá que no se puede forzar a nadie a actuar contra su conciencia. Y toma distancia de esa mala interpretación de aquello del Evangelio, fuércenlos a entrar. No, no se puede forzar a nadie a actuar contra su conciencia. Y obviamente que el Evangelio tampoco lo pretendía, hay que entender correctamente esa frase, ¿no? Que tiene un contexto más bien para romper el narcisismo, la pretensión de que los fariseos creían que estaban más centrales, vinculados a Dios. Jesús critica eso y dice, pues vayan y hagan que entren los de fuera, los que van por los caminos, los gentiles, y los primeros quedan fuera, por narcisistas, exactamente el significado contrario, ¿no? En esa misma línea, otro texto del Vaticano II, Gaudium et Spes 16, dirá: la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario, lo llama, del hombre, en el que el hombre, se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella conciencia, ¿no? Es como un sagrario, ¿no? En que es una intimidad total mía con Dios. Por eso San Agustín definía esa presencia de Dios en el corazón de la propia conciencia, incluso más a fondo. Dios es más íntimo que mi propia intimidad, interior intimo meo, ¿no? Y por lo mismo es que hay una fórmula incluso jurídica de internis nemo iudicat, lo que ocurre en el corazón de la íntima conciencia, solo cada uno se lo sabe, si no se hace trampa a sí mismo, cada uno se lo sabe. De lo que ocurre dentro nadie sabe, ni el confesor, nadie desde fuera, es un juez de lo que ocurre dentro, solo uno mismo y Dios en ello, obviamente, ¿no? En esa línea es que la tradición cristiana católica, sobre todo, ubica ahí el famoso concepto de purgatorio, una instancia como de criterio definitivo de la conciencia, de lo que se ha juzgado en la conciencia de cada uno, ¿no? Y viene que a la hora de la muerte, a la luz de lo que Dios es, lo que Dios es ya sin ninguna posibilidad de obscurantismos, ¿no? De condicionamientos que no lo permitan ver, a plena luz, entonces la conciencia se enfrentará a esa realidad definitiva y se dejará purificar por ella, la buena voluntad sin condicionamientos, citando aquel texto de 1 Corintios, ¿no? El capítulo 3, quizá el único texto bíblico sobre el tema, en que dice 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, la muerte de cada uno, lo pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada, purificado por el fuego, a la luz de lo que Dios es. Todo el mundo podrá bajar del burro, ser autocrítico a plena conciencia, ¿no? Lo que dice aquel texto del Salmo 51, cuando dice, ya citamos en algún momento ese salmo, lo malo a tus ojos cometí, para que tu justicia se imponga y venzas en el juicio, para que en el acto eterno, ante la realidad de Dios, venza lo que Dios es y eso purifique a todos y todo sea buena conciencia, superados los condicionamientos. Nadie prefiera su mala conciencia ante la realidad absoluta de lo que Dios es, y sea todo el mundo sea salvo. Bien,
¿Qué eso querría yo con esto completar este ciclo, Reino de Dios y Buena Voluntad? Daría para mucho, pero dejémoslo aquí. Quedan unas sesiones para terminar hasta el mes de enero, que es cuando terminamos, porque febrero es el verano en nuestro hemisferio, ¿no? Y estas sesiones que quedan, yo querría aprovecharlo para terminar todo este ciclo con un comentario en las sesiones que quedan sobre el Padre Nuestro, la forma de plegaria que toma la fe cristiana en su raíz principal, ¿no? Entonces iríamos comentando las diversas frases del Padre Nuestro en cada una de las sesiones pendientes durante lo que queda el mes de diciembre y enero. Que estén bien. Un abrazo y ánimo.